Señor, Secretario, información. claro que Sí, comentar por supuesto que sí, del fue agredida una compañera nuestra, fue agredido un compañero nuestro y estamos trabajando. Les pedimos ahorita Imagina que recibes una llamada de emergencia. Un carro en llamas en la comunidad de Los Limones, municipio de Coquimatlán, Colima. No suena peligroso, parece una llamada de rutina, el tipo de servicio que cualquier policía atiende decenas de veces a lo largo de su carrera sin que nada salga mal. Llegas al lugar con tu compañera, bajas del patrullero y en ese momento el silencio del campo se rompe de golpe. Tiros. Muchos tiros, certeros, alguien los estaba esperando ahí, alguien sabía que iban a llegar. Eso fue exactamente lo que vivieron dos elementos de la Policía Estatal Preventiva de Colima. El 27 de febrero de 2026, un oficial masculino no regresó a casa esa noche. Nunca más volvería a ponerse el uniforme. Su compañera llegó esa misma noche a un hospital con heridas de bala luchando por su vida mientras médicos trabajaban para estabilizarla. Dos policías, un reporte aparentemente menor y una trampa que al menos uno de ellos no sobrevivió para contar. Esta es la historia de lo que pasó en Los Limones, de cómo una llamada de emergencia puede convertirse en una sentencia de muerte, y de lo que ese ataque nos dice sobre Colima, sobre la violencia que no para y sobre el costo humano que pagan día a día los hombres y mujeres que deciden ponerse un uniforme en uno de los estados más peligrosos de México. Para entender en toda su dimensión lo que pasó ese día en la comunidad de Los Limones, hay que entender primero el territorio. Hay que entender dónde está Coquimatlán, qué representa dentro del mapa de la violencia en Colima y por qué ese nombre debería importarle a cualquiera que siga de cerca la crisis de seguridad que lleva años desangrando a este país. Coquimatlán es un municipio pequeño, ubicado a pocos kilómetros de la capital del estado de Colima. A primera vista, es un lugar tranquilo, con la apariencia típica de los municipios del occidente de México. Calles angostas, comunidades rurales dispersas entre cerros y sembradíos, gente que vive de la agricultura y del comercio local. No es un lugar que aparezca seguido en los titulares nacionales, pero quienes viven en la región saben muy bien que esa tranquilidad que proyecta hacia afuera es en muchos casos una fachada, una ilusión. Detrás de esa imagen hay una disputa silenciosa, violenta y constante por el control del territorio entre grupos del crimen organizado que llevan años peleando por Colima y por todo lo que el Estado representa estratégicamente: rutas de tráfico, acceso a puertos y control de plazas locales. Colima, a pesar de ser uno de los estados más pequeños de México tanto en extensión como en población, ha encabezado durante varios años consecutivos las listas de entidades con mayor tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en el país. Eso no es un dato menor que se menciona de paso en un reporte estadístico y se olvida. Es una realidad brutal que se vive en cada municipio, en cada carretera solitaria, en cada comunidad rural que queda lejos de los reflectores y de los operativos de seguridad. Es una realidad que se mide en cuerpos, en familias destruidas, en policías que salen a trabajar cada día sin saber si van a regresar. Los dos elementos de la Policía Estatal Preventiva que respondieron al reporte aquel 27 de febrero son parte de esa realidad. La PEP, como se conoce a la corporación, es la institución encargada de mantener el orden y atender emergencias en zonas del estado que muchas veces las policías municipales no pueden cubrir solas, ya sea por falta de recursos, por falta de elementos o simplemente porque la presencia del crimen organizado en ciertas zonas hace que la coordinación entre corporaciones sea indispensable. Los agentes de la PEP son hombres y mujeres que salen a trabajar cada día con plena conciencia del riesgo que implica su labor en un estado como Colima. Saben que la corporación ha perdido elementos antes. Saben que hay zonas del estado donde la presencia policial es vista por los grupos delictivos como una amenaza directa, y a pesar de eso, se ponen el uniforme cada mañana, suben a la patrulla y salen a atender los reportes que llegan. El elemento masculino que perdió la vida ese día era uno de esos agentes, un servidor público que respondió a una llamada de emergencia como lo habría hecho cualquier otra mañana de su carrera, sin saber que esa mañana en particular sería la última. Su nombre completo no fue revelado de manera inmediata por las autoridades estatales, una práctica común en México cuando se trata de policías caídos en enfrentamientos, con el fin de proteger a su familia de posibles represalias. Pero esa práctica también tiene un efecto secundario que vale la pena señalar. Hace más difícil humanizar al caído, lo convierte en un policía en un dato más en el conteo interminable de muertos que genera la violencia en México. Su compañera, una oficial mujer, también respondió al mismo llamado esa mañana.
también recibió disparos. Sobrevivió, pero terminó esa jornada en una cama de hospital, con heridas de arma de fuego que en los primeros reportes no se especificaron con detalle en cuanto a su gravedad. Las autoridades confirmaron que estaba bajo resguardo y atención especializada, pero no dieron más información sobre su estado en las horas inmediatas al ataque. Dos policías que simplemente hicieron su trabajo, que respondieron a un reporte, que cumplieron con lo que se supone que deben hacer los elementos de seguridad y que pagaron un precio devastadoramente injusto por eso. El reporte llegó como cualquier otro, un vehículo incendiado en la comunidad de Los Limones, dentro del municipio de Coquimatlán, Colima. No hay muchos detalles públicos sobre quién realizó la llamada de emergencia, a qué hora exacta llegó el reporte a la corporación, ni sobre cuánto tiempo transcurrió entre el aviso y la llegada de los policías al lugar. Lo que sí se sabe con certeza es que los dos elementos de la PEP respondieron al servicio de manera inmediata, como lo indica el protocolo, sin dudar, sin cuestionamientos. Era una llamada de emergencia y ellos tenían que ir. Un automóvil en llamas en una comunidad rural puede significar muchas cosas distintas. Puede ser el resultado de un accidente de tráfico, puede ser un vehículo que alguien abandonó y al que después prendieron fuego para deshacerse de él. Puede ser incluso un descuido, una negligencia, algo sin mayor importancia. No es el tipo de escenario que de entrada dispara todas las alarmas en la cabeza de un policía que lleva años en servicio. No es el tipo de reporte que te hace pensar que estás yendo hacia una emboscada. Y eso precisamente puede haber sido la parte más calculada de todo el plan. Cuando los dos elementos de la PEP llegaron a la zona de Los Limones, la situación cambió de manera radical y violenta en cuestión de segundos. Sujetos armados que se encontraban en el lugar o apostados en los alrededores esperando la llegada de los policías abrieron fuego contra ellos de manera directa e inmediata. El ataque no dejó espacio para reaccionar, para buscar cobertura, para llamar por radio y pedir refuerzos antes de que los primeros disparos alcanzaran a los agentes. Fue una agresión concentrada, violenta y sin ninguna ambigüedad sobre sus intenciones. No hubo negociación, no hubo advertencias, no hubo intentos de los agresores de huir antes de que los policías llegaran, lo que hubiera sido la respuesta lógica de alguien que simplemente no quería ser encontrado en el lugar. Estaban ahí, esperando, y en el momento en que los elementos de la PEP llegaron, abrieron fuego. El elemento masculino fue alcanzado por los proyectiles. Los esfuerzos por salvarle la vida, ya sea en el lugar o durante el traslado a algún centro médico, no fueron suficientes. Murió en servicio, respondiendo a un llamado que, según todo indica, fue diseñado específicamente para llevarlo hasta ese punto y eliminarlo. Murió en una comunidad rural pequeña, en una mañana que empezó como cualquier otra, cumpliendo con su trabajo hasta el último momento. Su compañera también recibió disparos. Los impactos de bala la alcanzaron durante el mismo enfrentamiento, pero a diferencia de su colega, logró sobrevivir. Fue trasladada de manera urgente a un hospital cercano para recibir atención médica. Quienes la atendieron en las primeras horas después del ataque trabajaron para estabilizarla, mientras afuera en Los Limones y en los alrededores de Coquimatlán comenzaba a desplegarse un enorme operativo de seguridad. Los agresores abandonaron la zona tras el ataque. No hubo detenciones en el lugar, no hubo persecuciones inmediatas que resultaran en capturas. Se fueron dejando atrás una escena con un policía muerto, una oficial herida y un estado de Colima que una vez más tenía que enfrentar la brutalidad de lo que ocurre cuando el crimen organizado decide que los elementos de seguridad son un objetivo legítimo. Desde el primer momento, la pregunta que todos se hicieron fue inevitable. ¿Fue esto una emboscada planificada con anticipación? ¿O fue una reacción violenta de los agresores al verse sorprendidos por la presencia policial? La Fiscalía General del Estado abrió una línea de investigación específicamente orientada a responder esa pregunta. Porque si fue una emboscada, implica planificación, implica información previa sobre los movimientos de la PEP, y posiblemente implica que alguien dentro o cerca de la corporación filtró datos sobre quién respondería al reporte y cuándo llegarían. Esa posibilidad, incómoda pero real, no puede descartarse a la ligera en el contexto de la seguridad en México. En cuanto se confirmó el ataque y la muerte del oficial, la maquinaria ministerial comenzó a moverse. Peritos de la Fiscalía General del Estado de Colima se trasladaron a la comunidad de Los Limones para procesar la escena del crimen con el objetivo de recolectar toda la evidencia disponible y construir un expediente que pudiera sustentar la identificación y eventual detención de los responsables. El trabajo pericial en una escena como esa es meticuloso. Implica el levantamiento de cada casquillo percutido,
el análisis de las trayectorias de los proyectiles para reconstruir la posición de los agresores, la documentación fotográfica del lugar y el levantamiento formal del cuerpo del oficial caído para su examen forense. Cada detalle importa. Cada centímetro de la escena puede contener información que marque la diferencia entre encontrar a los culpables y que el caso quede archivado sin resolución. El vehículo incendiado que originó el reporte de emergencia es, sin lugar a dudas, una de las piezas de evidencia más importantes de todo el caso. Si los investigadores pueden determinar a quién pertenecía ese automóvil, si tenía placas de circulación válidas o falsas, si fue robado en días previos al ataque o si fue colocado deliberadamente en ese punto específico de Los Limones como parte de un plan premeditado para atraer a los policías, esa información cambia completamente la narrativa de lo ocurrido. Un vehículo robado y quemado en una zona específica, en un momento específico, con agresores armados esperando a pocos metros, es la descripción clásica de una emboscada. Es un señuelo, un anzuelo diseñado para que la respuesta institucional de la policía lleve a los elementos hasta el punto donde los esperan. Es una táctica que no es nueva en el contexto del crimen organizado en México y que ha sido documentada en múltiples casos, en distintos estados del país. Sobre la existencia de cámaras de videovigilancia en Los Limones, los primeros informes no reportaron nada al respecto. Eso tampoco sorprende. Las comunidades rurales pequeñas en Colima no cuentan con infraestructura de vigilancia electrónica. Eso significa que los investigadores dependen de 3 fuentes para avanzar: la evidencia forense, el trabajo de inteligencia sobre los grupos delictivos activos en la zona y los testimonios de posibles testigos. Esa última fuente es siempre la más complicada. En comunidades donde el crimen organizado tiene presencia cotidiana y donde la gente convive con la posibilidad de represalias, la disposición a hablar con las autoridades es inevitablemente limitada, no porque la gente no sepa lo que ocurrió, sino porque saben que hablar tiene un costo, y ese costo puede ser demasiado alto. Lo que sí quedó documentado públicamente es que el operativo de seguridad desplegado en respuesta al ataque incluyó el uso de un helicóptero. Ese dato no es menor. Movilizar recursos aéreos implica que las autoridades tenían algún tipo de información o indicios sobre hacia dónde podrían haber huido los agresores después del ataque, y que consideraron que era necesario cubrir una zona geográfica amplia para localizarlos. El helicóptero recorrió la región de Coquimatlán, mientras en tierra los elementos de la PEP y otras corporaciones cerraban accesos y establecían puntos de revisión. Las investigaciones ministeriales continuaron activas en los días posteriores al ataque, con la Fiscalía trabajando en paralelo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para avanzar hacia la identificación de los responsables. Hasta el momento de publicación de los primeros reportes, no se habían confirmado detenciones directamente relacionadas con el caso. La respuesta institucional al ataque fue rápida en términos de despliegue operativo. En cuanto se confirmó el tiroteo, la caída del oficial y las heridas de su compañera, se activó un operativo de búsqueda y rastreo en la zona de Coquimatlán y los alrededores de Los Limones. Elementos de la PEP reforzaron la presencia policial en la región. El helicóptero fue desplegado para cobertura aérea y se establecieron puntos de revisión en las principales vías de acceso y salida del municipio. Las autoridades querían mostrar 3 cosas al mismo tiempo: capacidad de respuesta, presencia territorial y voluntad política de no dejar impune el ataque contra sus propios elementos. Esos 3 mensajes son importantes, tanto hacia la ciudadanía como hacia los grupos delictivos que operan en la zona. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Colima, Fabián Gómez Calcáneo, fue el funcionario que tomó la palabra públicamente para condenar el ataque, y lo hizo de una manera que llamó la atención no por su contenido técnico, sino por su tono. Gómez Calcáneo no habló como un funcionario que lee un comunicado preparado por su equipo de comunicación. Habló con rabia, con una indignación que no intentó disimular ni modular para los medios. El secretario declaró que no se iba a permitir que los responsables siguieran agrediendo a los elementos de seguridad del Estado, y fue explícito sobre las consecuencias que esperaban a los culpables. Sus palabras fueron directas al punto de ser crudas, completamente alejadas del lenguaje burocrático que suele dominar las declaraciones oficiales después de este tipo de eventos. Prometió que el Estado respondería con toda su fuerza disponible y confirmó el despliegue del helicóptero como parte del operativo. Ese tipo de reacción visceral de un funcionario de alto rango tiene una doble lectura. Por un lado, humaniza a las instituciones, muestra que detrás del cargo hay personas que sienten la muerte de un compañero como algo personal, como una afrenta que no puede procesarse con frialdad administrativa.
Por otro lado, la pregunta que siempre sigue a ese tipo de declaraciones es la misma y es completamente legítima. ¿Las palabras van a ser respaldadas por resultados concretos? ¿Va a haber detenciones reales? ¿Va a haber un proceso judicial que llegue hasta el final? En Colima, esa pregunta tiene un peso particular. El Estado ha vivido años de violencia sostenida y extrema, con tasas de homicidio que lo han colocado de manera consistente en los primeros lugares nacionales. Los discursos de funcionarios prometiendo resultados, prometiendo que no habrá impunidad, no son nuevos aquí, se han escuchado antes. Y sin embargo, la violencia continúa, los ataques contra policías continúan, los muertos se acumulan. Lo que los ciudadanos y los propios elementos de las corporaciones necesitan ver no son declaraciones, son resultados, capturas, procesos judiciales, sentencias, una reducción real y medible de la violencia en el Estado. La Fiscalía General del Estado asumió formalmente la investigación del caso, con la instrucción de determinar si el ataque fue una emboscada planificada o una reacción de los agresores ante la llegada de los policías. Esa distinción, como ya se explicó antes, tiene implicaciones importantes para entender el nivel de organización y de inteligencia operativa del grupo delictivo responsable. La noticia del ataque en Los Limones se difundió rápidamente a través de medios locales y llegó a redes sociales donde las reacciones comenzaron a acumularse en horas. Para muchos colimenses, el evento fue doloroso pero no sorprendente. En un estado con los niveles de violencia que tiene Colima, la gente ha desarrollado con el tiempo una resistencia emocional ante las malas noticias, no porque no le importen, sino porque la frecuencia con la que ocurren hace imposible mantener un estado permanente de conmoción. Pero esa resistencia tiene un límite, y eventos como la muerte de un policía en una posible emboscada tocan algo que va más allá de la normalización. Tocan la pregunta fundamental que nadie en Colima ha podido responder de manera satisfactoria en años. ¿Cuándo va a parar esto? En redes sociales, usuarios de la región y de otras partes del país expresaron condolencias hacia la familia del oficial caído y hacia la compañera herida. Muchos exigieron resultados a las autoridades, varios cuestionaron por qué Colima sigue siendo uno de los estados más peligrosos del país, a pesar de los operativos y de los discursos. Otros señalaron la posibilidad de la emboscada como un indicador preocupante del nivel de infiltración de los grupos criminales que operan en la entidad. En la comunidad de Los Limones y en Coquimatlán, la reacción fue más discreta, más contenida, más marcada por el miedo que por la indignación abierta. En lugares donde el crimen organizado tiene presencia constante y donde la gente convive con la posibilidad de represalias, hablar demasiado tiene un costo. Ese silencio obligado es en sí mismo una forma de violencia, una que no deja heridas visibles, pero que destruye la posibilidad de construir comunidades donde la gente pueda vivir sin miedo. La muerte del oficial en Los Limones se suma a una lista demasiado larga de elementos de seguridad que han perdido la vida en Colima en el contexto de la guerra contra el crimen organizado. Cada nombre en esa lista representa algo concreto. Una familia que espera en casa y recibe una noticia que lo cambia todo. Un hijo, un padre, un esposo que no regresa. Una silla vacía en una mesa de comedor. Una historia que termina de manera abrupta, violenta e injusta. Lo que pasó en Los Limones el 27 de febrero de 2026 deja varias preguntas sin respuesta. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿A qué grupo criminal pertenecen? ¿Fue una emboscada planificada? Y si es así, ¿cómo obtuvieron información sobre el despliegue de los policías? ¿Habrá detenidos? ¿Habrá un proceso judicial completo? ¿O el caso se convertirá en uno más de los miles que quedan sin resolución en México? Esas respuestas todavía no existen. Las investigaciones siguen. El operativo continúa. Y mientras tanto, en algún lugar de Colima hay una familia que ese 27 de febrero esperó que alguien regresara a casa y recibió en cambio la peor noticia de su vida. Eso no se borra con un comunicado oficial, no desaparece con un operativo de búsqueda, no se cancela con las palabras encendidas de un secretario que promete que no habrá impunidad. Se repara solamente con resultados reales, con capturas, con procesos judiciales que lleguen hasta el final, con sentencias que envíen el mensaje correcto de que atacar a un policía en México tiene consecuencias irreversibles, y con políticas de seguridad que vayan más allá del despliegue de patrullas y helicópteros, que ataquen las raíces de la violencia y que permitan a los elementos hacer su trabajo sin que responder a un reporte de un carro en llamas se convierta en una trampa mortal. Colima lo necesita, sus policías lo merecen, y el resto del país debería estar prestando atención. Eso es todo por hoy. Si este video te llegó, si lo que pasa en este país te importa, dale like,
Compártelo con alguien que necesite saber estas historias y suscríbete para que sigamos documentando lo que otros prefieren ignorar. La mejor respuesta a la impunidad es no voltear la vista. Nos vemos en el siguiente video.